Hola a todos, soy el Dr. Apari y a continuación les voy a hablar de 5 medicamentos que podrían utilizar para tratar el melasma. El tratamiento de esta enfermedad suele ser complicado, con respuestas incompletas en muchos casos y recaídas frecuentes. El melasma es un trastorno común, crónico. Esto se va a desarrollar por una recurrente hiperpigmentación que se va a dar a nivel de la piel, tanto en la epidermis como en la dermis. Y esto es debido a que los melanocitos se van a exceder en sus funciones, produciendo una gran cantidad de melanina a nivel de la piel. Esta enfermedad suele ser muy frecuente en las mujeres y sobre todo en las partes del cuerpo que se encuentran en exposición al sol. Entre los factores de riesgo para que una persona pueda tener melasma, vamos a considerar los factores genéticos, la exposición al sol, la sensibilidad muy elevada a ciertas hormonas, el embarazo y también puede haber melasma como respuesta al uso de algún medicamento. Como les mencionaba, el tratamiento de esta enfermedad es bien complejo y también se ha evidenciado altas tasas de recaídas o recidivas. A continuación les voy a hablar de estos 5 medicamentos que podrían ayudarles en el caso de que presenten melasma. Y si desean que haga el tema más extenso, hablándoles acerca de por qué se da el melasma, la patología, la epidemiología, el mecanismo de acción, por qué se da esta enfermedad, los fundamentos básicos de la misma, lo escriben ahí en los comentarios y pues luego yo les haré un video al respecto. El primero sería la hidroquinona. La hidroquinona tópica, la cual se va a utilizar en el manejo del melasma leve. En estos casos se va a indicar el uso de este medicamento al 4%, el cual sería el medicamento utilizado de primera línea para tratar esta enfermedad. Este medicamento se puede utilizar entre 1 a 2 veces por día, con una duración entre 4 a 6 meses. Al controlar esta enfermedad con este medicamento, se le va a sugerir al paciente que continúe con el mismo por unos 6 meses más, debido a que si se suspendiera volverían a aparecer las manchas, es decir, volvería a aparecer el melasma. En el mercado van a poder conseguir este medicamento ya sea de forma aislada, al 2 o al 6% o combinado con otros agentes. Con respecto a la utilidad de este medicamento, muchos la utilizan al 4%, pudiendo utilizarse esta por más de 6 meses. Pero lo ideal sería estar rotando con otro medicamento que también ayude a aclarar la piel y de esta manera la vamos a utilizar menos veces la hidroquinona. Este medicamento va a actuar inhibiendo la formación de melanina. Es decir, inhibe la transformación de la tirosina a la melanina. Y esto se va a dar porque va a inhibir el efecto de una enzima que es la tirosinasa, la encargada de hacer esta transformación de tirosina a melanina. Otra forma de acción de este medicamento es inhibir la formación tanto del ADN como el ARN de los melanocitos y también la disminución de los melanosomas, que son las organelas que van a contener en su interior la melanina. Disculpar si escucha mucho ruido alrededor, es que mis hijos están haciendo bastante bullicio y es parte pues de cada vez que intento hacer un video. Este medicamento está contraindicado en mujeres embarazadas, en aquellas que estén dando lactancia y en aquellos que se haya demostrado la presencia de alergia a este medicamento. El efecto adverso más común del uso de este medicamento es que pueda causar irritación en la piel, una dermatitis alérgica de contacto, hiperpigmentación postinflamatoria o hipopigmentación. Algunos pacientes incluso podrían desarrollar enrojecimiento de la piel con posterior descamación de la misma. Otro medicamento que se podría usar para el manejo del melasma sería el ácido acelaico. Este también tendrá como mecanismo de acción la inhibición de la enzima tirosinasa. Esta viene en una concentración del 20% y hay muchos estudios que equiparan los efectos beneficiosos de este medicamento comparándolo con la hidroquinona al 4%. El aclaramiento de la piel utilizando este medicamento suele demorar entre 1 a 2 meses. Entre los efectos secundarios adversos de este medicamento se han evidenciado que estos pueden involucrar entre 1 al 5% de las personas que lo utilicen. Entre estos eventos adversos vamos a tener la presencia de prurito, ardor, escozor u hormigueo. Con menor frecuencia algunos presentan eritema, es decir, enrojecimiento, resequedad de la piel, sarpullido, descamación, irritación y o dermatitis. Si te está gustando este video, pues dale me gusta,
suscríbete al canal y compártelo para que pueda llegar a más personas y pueda ayudarlas con respecto al tema del melasma. Y si quieres una consulta conmigo, me puedes escribir al WhatsApp al número que te estoy señalando y de esta manera te la podría brindar a un precio módico. Este medicamento se va a diferenciar del anterior que les mencioné, que sí podría utilizarse en mujeres gestantes siempre y cuando sea muy necesario. Otro medicamento que se podría utilizar es la niacinamida, también conocida como nicotinamida. Esta es la forma fisiológicamente activa de la niacina o también conocida como vitamina B3. Esta va a actuar impidiendo el paso de los melanosomas a los queratinocitos. Tiene efecto antiinflamatorio, aumenta la síntesis de las ceramidas y otros lípidos que se van a acumular en el estrato córneo de la piel. De esta manera va a proteger la piel de una forma óptima. Esta se va a poder utilizar a una concentración del 4%. Para poder ver efectos deseados del uso de este medicamento se debería utilizar en promedio 8 semanas. También se ha evidenciado que ayuda bastante con el tema de la elastosis solar. Y si no sabes qué es la elastosis solar, ahí te lo estoy escribiendo en el video para que le des una leída de forma rápida. Otro medicamento que se podría utilizar, que sería en este caso, si no me equivoco, el cuarto que les estoy mencionando, es el ácido tranexámico. Este medicamento, que también tiene una presentación tópica, va a venir en una concentración del 5%. Y para notar efectos deseados del uso de este medicamento, habría que esperar al menos unas 12 semanas para poder ver los mismos. A diferencia de la hidroquinona, se ha evidenciado que este causa menos efectos secundarios del medicamento ya mencionado. Y por último, el medicamento utilizado para esto sería el metimazol tópico. El metimazol tópico se utiliza en aquellos pacientes que tengan hipertiroidismo, pero se ha demostrado que su formulación tópica, es decir, en cremas o ungüentos, también podrían ayudar en el manejo del melasma a través del efecto de inhibición de las siguientes enzimas, tanto la peroxidasa como la tirosinasa. Este va a venir en una concentración del 5% y se debe aplicar solamente una vez al día. Y para notar sus efectos deseados deberíamos al menos utilizar la misma 8 semanas. Los estudios que se han realizado han evidenciado que no va a causar ningún problema en relación a las hormonas tiroideas. Gracias a todos por ver este video. Si desean una consulta conmigo en el caso de que este melasma es muy grave o muy persistente, les podría ayudar con una consulta a través de mi WhatsApp. Gracias a todos por ver este video y su atención. Espero que les sirva de mucho y ya estaremos conversando en otro video más. Hasta pronto.